Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión de este Evangelio de la semana número 14 de este tiempo ordinario. Y vamos a proclamar el mensaje de Jesucristo a través del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11. Paciencia, humildad. Una de las virtudes más importantes que el Señor derrama en su espíritu en nosotros los cristianos para que nosotros podamos darle muerte a todos los deseos de la carne. Esto es un don, es un regalo, no es algo que nosotros intuitivamente lo vamos a tener o lo vamos a cambiar interiormente de nuestro corazón. Cuando nosotros vemos la segunda lectura, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Roma, decía efectivamente, ustedes recibieron un espíritu nuevo, ese espíritu va a estar en la lucha constante contra la carne y ese espíritu le va a permitir dar muerte a las obras de la carne. Y sin duda alguna la paciencia y la humildad son esas virtudes que uno va desarrollando en el espíritu que nos permiten ya dar muerte a todas las acciones en la carne. Venganza, ira, enojo, cólera, estrés, ansiedad. Entonces, todo eso se ha concluido en el momento que nosotros a través del Espíritu Santo podemos ir desarrollando esas virtudes que el Señor nos muestra. De hecho, cuando vemos y analizamos esos oráculos maravillosos que nos da el profeta Zacarías, y nos decía que venía tu rey, el que vino a liberar de guerras, de opresiones, de carros, de armamento bélico, viene a darte paz y libertad. Por eso cuando vemos al rey entrando en un asnito, en un burrito, tipifica la humildad de un rey que no puede estar obviamente en un burro. Pero también tipifica que en ese sentido ya los carros de guerra, los armamentos ya no entraban a Jerusalén. Tipificaba que la paz, la paciencia, la humildad estaba llegando a nuestros corazones. Es maravilloso esta lectura, cómo se conjuntan entre todos y nos muestran un mensaje correcto. Y es que cuando Mateo nos escribía este maravilloso evangelio decía, claro, el Señor comenzó a ocultar todos estos secretos del reino de los cielos a los entendidos, a los sabios, a los que se creen conocedores de la ley completa. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que esto no tiene que ver con nuestros méritos, tiene que ver con la gracia de Dios, el don, el regalo de la misericordia de Dios, como dice el Salmo, ¿no? El Dios es misericordioso con nosotros, a Él es rico en bondad. Entonces tenemos que comprender eso. Por eso el reino de Dios está dado para los pobres, pobres de espíritu y pobres corporales. ¿Por qué? Porque el que vive en una condición de opresión, de desigualdad, solamente puede poner sus esperanzas plenas en Dios. Por eso el reino de los cielos está plasmado para ellos. Entonces cuando hace el anuncio del Señor, nos dice primeramente que Él está en el Padre, que Él muestra al Padre porque lo conoce al Padre, y el Padre es misericordioso, es amor. Entonces Jesús nos viene y nos muestra la verdadera naturaleza de un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Entonces nos da 3 puntos muy importantes que tenemos que nosotros considerar. Vengan a mí, dice, vengan a mí, primer punto, vengan a mí los que están cansados, los que están oprimidos, los que están desahuciados. Entonces esa es la primera condición que tenemos que tener en cuenta. Ir a Jesús no solamente conlleva a ir a nuestros cultos religiosos, a nuestras actividades dentro de nuestras iglesias, de nuestros templos, sino es una apertura completa de nuestros corazones a la soberanía de la verdad de la palabra del Señor. Y eso se conlleva obviamente ya cuando nos relacionamos dentro de nuestra Eucaristía, cuando es el centro cúspide de nuestra vida en fe. Nosotros en amor y obediencia vamos alimentando nuestra alma a través de Jesús de Eucaristía, pero a través de una vida comunitaria. Entonces ir a Jesús me hace un encuentro de que yo necesito de mi Dios y necesito de mi prójimo. Entonces yo camino siempre agarrado en comunidad. El segundo punto que me pone es obviamente, vengan a mí los que están afligidos, los que tienen carga. Pero ustedes tienen que conocerme, tienen que experimentar mi gracia, tienen que experimentar mi paz, porque soy paciente, soy humilde, dice, ¿no? Entonces tienen que aprender igual que mí, dice el Señor Jesucristo. Tienen que aprender lo que yo te he derramado, el Espíritu nuevo. Dice Espíritu te va a permitir tener un pensamiento de empatía, un pensamiento de gracia para con las personas, para poder tener paciencia. Tener paciencia y soportar a veces agravios o injusticia nos permite a nosotros calmar el alma cansada, el alma que está agobiada, que está atribulada.
porque esa era la principal misión de Jesucristo, ¿no? Nuestras almas están tan aturdidas por la superficialidad, por el consumismo, por el estrés de la vida, cosas que son diminutas a comparación de las cosas del reino, que hoy nos permiten nosotros nuevamente a recobrar esa calma, esa paciencia. Te hace humilde porque te necesitas de un Dios maravilloso, de un Jesús perfecto que viene a darte su yugo. Ese yugo, cuando dice el Señor, te voy a poner mi yugo, que mi carga ligera, significa, bueno, en la tradición antigua, dentro de la antigua alianza, significaba el cumplimiento, la sujeción plena a la ley de Dios, a los mandamientos, que adicionalmente nosotros los seres humanos le aumentamos una serie de cargas y cargas y cargas, entonces esos mandamientos se convirtieron en cargas para... Entonces Jesús viene y te pone el yugo nuevo, que es la ley del amor, la ley de la fraternidad, la ley de creerse uno menos que las demás personas, que te conlleva también a tratarlas de esa manera con respeto, con amor, con justicia. Eso te calma el alma, eso te pone en libertad plena para poder vivir esa ley del amor que permite soportarlo todo, esa ley que te permite comprender al otro, esa ley que te permite entregarlo todo para bendecir a otro, pensar en los demás. Entonces, no estamos hablando del cansancio físico a veces que nosotros nos autoprovocamos por querer acaparar miles de cosas a la vez y de las cuales nos entramos en ansiedades mentales donde no podemos acaparar con ninguna de esas y nos cansamos físicamente. No. Y sobre todo porque ese cansancio se va abocado a nuestras propias exigencias y beneficios. Cuando hay un cansancio físico de haber servido, de haber hecho lo que Dios te ha mandado, es un cansancio que te da calma, que te da paz, que te da paciencia, que tú te puedes echar cansado físicamente, pero con la misión cumplida de que has hecho lo que el Señor te ha mandado. Y es lo que es la ley del amor, que es el yugo de Jesús. No es lo mismo cansarse por nuestros estreses, de nuestros beneficios, que cansarnos por el reino de Dios, por hacer la obra del Señor. Entonces esto te conlleva a recibir esa paz verdadera y a imitar todas las enseñanzas de Jesús. Te enseña a renunciar, te enseña a amar al que te hizo guerra, te enseña a liberar todas nuestras cargas de pesos innecesarios como el consumismo, como la complacencia. Entonces te enseña a bendecir, a pensar mucho más en tu entorno y los demás. Y eso es lo que hoy nos muestra y nos trae el Señor. Para eso vamos a ser pacientes, para eso vamos a ser humildes. La humildad se basa en, como dice la palabra de Dios, cuando le escribía Pablo a la iglesia de Filipos, decía puntualmente, ¿no? Hay que siempre ver a los demás como superiores a nosotros, que son mejores que nosotros. Entonces estás libre porque uno sabe dónde viene y sabe a dónde va también, ¿no? Entonces eso te devuelve tranquilidad, una paz maravillosa, te hace humilde correctamente. La humildad bíblica, la humildad es la enseñanza de Jesús, de la cual queremos seguirlo, colocarnos el yugo, la ley del amor y aprender de él constantemente. Que tengas un bendecido domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.